Vale, le doy al play. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, primero de todo, vamos a ir con un vídeo muy interesante. Hoy vamos a explicar realmente cómo nos controlan, por qué nos dejamos controlar, por qué la gente está dormida, por qué hay gente despierta y todo lo que va en relación a eso, ¿vale? Entonces, es un vídeo potente, va a ser un vídeo muy potente y sobre todo va a ser una información muy relevante. Entonces, lo que os voy a pedir, ¿vale? Porque necesito concentración y necesito tener calma. Es primero, mi cámara me da para 20 minutos. Lo quería grabar con la cámara porque se ve mejor. No se puede modificar y son 20 minutos, ¿vale? Entonces, como tengo que estar tranquilo, no puedo estar mirando el tiempo, ¿no? Cuando hago así miro un poco el tiempo. Intentaré no mirarlo demasiado. Bueno, si se corta, pues empezaré a grabar otro vídeo, entonces intercalaré vídeos de 20 minutos si es que se da para 2 o 3 vídeos. Y así será más cómodo para vosotros y también para mí, ¿vale? Y luego creo que me iré comiendo un plátano, ¿vale? Porque necesitaré energía. Entonces el plátano, me voy comiendo el plátano un poco a poco. Y así, pues de alguna forma, pues me voy un poco restituyendo energéticamente, ya que hablaré de muchas cosas. Una cosa que también me apetece comentar antes de empezar es que hay un vídeo que me compartió mucha gente, que lo he visto entero, de Karma Huertas, en el canal de Plural 21, supongo que aún estará, en el que ella explica el control lingüístico, ¿no? Cómo nos manejan o cómo nos estructuran la mente a nivel lingüístico, a nivel de psicología lingüística. Y es un vídeo muy interesante porque está relacionado con lo que voy a hablar yo, aunque digamos que voy a intentar a partir de eso ir en otra dirección. O sea, no me baso en eso, pero es un vídeo que puede reforzar perfectamente lo que yo estoy diciendo y viceversa, y creo que es muy interesante, ¿vale? Así que si no lo habéis visto, pues verlo, y si no, pues si podéis ver este o como queráis. O sea, no es necesario ver el otro, pero bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a explicar un poco de qué va la cosa, ¿vale? El primer problema que tenemos es primero el ser humano. Vamos a centrarnos primero en el ser humano. ¿Cómo funciona el ser humano? Como explica Karma en ese vídeo, el ser humano vamos a hacerlo en 3 niveles cerebrales, ¿vale? El primer nivel cerebral es el reptiliano, cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano responde a aquello que está relacionado directamente con la supervivencia. Es decir, en el cerebro reptiliano, a mí me gusta hablar siempre de subconsciente, ¿vale? Pero eso ya es a nivel psicológico. Pero en el cerebro reptiliano, a nivel biológico, estamos hablando de supervivencia. Entonces ahí se sitúan todas las respuestas del cerebro que van en esa relación. Es decir, por ejemplo, si a mí me chutan una pelota y me va a dar en la cara, en los sentidos reciben esa información, eso llega al cerebro reptiliano, que es la primera fase, y como es algo que tengo que responder de forma involuntaria, que se dice, pues entonces me tapo, ¿no? Entonces esta respuesta sucede en la reacción del cerebro reptiliano, que está precisamente hecho o funciona de manera que nos proteja en ese sentido de supervivencia. Cuando voy a tener un accidente con el coche, o percibo que puedo tener un accidente con el coche, el cerebro reptiliano responde automáticamente para hacer un volantazo que lo evite, ¿vale? Entonces se puede entender así. Eso está en nuestro subconsciente, que significa que no estamos analizando eso constantemente, o no nos estamos centrando en eso constantemente, no estamos mirando hacia ahí. Es una programación que tenemos ahí de base y que nos sirve para estas cosas. Luego tenemos el cerebro límbico, ¿no? O la zona límbica del cerebro. En esa zona, y a mí me gusta mucho hacerlo así, es como una expansión del cerebro reptiliano en la siguiente capa, ¿no? Cerebro límbico, es decir, todo nos entra por los sentidos. El primero que observa es el reptiliano. Si el reptiliano ve que eso se puede dejar pasar, lo pasa al cerebro límbico. Y si no ve que se puede dejar pasar, reacciona. ¿Entendéis? Es como unas capas o unos filtros en cuanto a la reacción que tenemos ante las cosas, ¿vale? Entonces en el cerebro límbico lo que sucede es la respuesta emocional. Entonces, si eso ha pasado al cerebro límbico, tenemos la reacción emocional. Si no tenemos el control sobre ese cerebro límbico, tenemos esa reacción emocional que depende precisamente de los conceptos que tengamos en nuestro subconsciente. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir poniendo ejemplos, que es lo más fácil. Nosotros tenemos conceptos en relación, yo qué sé, a la belleza, ¿vale? Esos conceptos están en nuestro subconsciente y responden precisamente a un ego que se postra ahí para defendernos de las amenazas que interpretemos del exterior. Así como el cerebro reptiliano, como decíamos, es o sirve para que nos defendamos del exterior,
esos conceptos que se sitúan ahí en el subconsciente forman un ego, unos conceptos egoicos que hacen que reaccionemos emocionalmente, en este caso, a aquello que puede suponer una amenaza o algo que pueda resonar con nosotros o que pueda conectar, mejor dicho, en este caso, con nosotros, ¿vale? Entonces yo tengo esos conceptos de belleza. Entonces veo una persona, por ejemplo, que va muy guapa, ¿vale? Y desde mi interpretación de la belleza, ¿vale? Conceptos de belleza, interpretación mental. ¡Ah, qué guapo va! Eso genera una reacción. ¿De qué guapo porque me gusta? O de qué guapo y eso es un problema porque compite conmigo, ¿no? Si un chico o una chica va más guapo que yo a una fiesta y yo tengo esa creencia, esos conceptos en el sistema, en el subconsciente, en el reptiliano, entonces pues eso me genera una reacción emocional en una dirección o en otra, ¿no? Y ahí podemos hablar de que esa persona es de baja consciencia, y ahora hablaremos de eso, precisamente porque está reaccionando a un nivel subconsciente o inconsciente, ¿no? Responde emocionalmente a algo que se cree y que le da poder a esa creencia, por lo tanto se comporta de esa forma. Segundo caso. Entonces, ¿qué significa esto? Por hacer un resumen de todo esto. Que a más conceptos tengamos en el subconsciente, a más creencias tengamos, a más cosas que no hayamos procesado a través de la razón, y ahora vamos con eso, más reaccionaremos a través o del reptiliano o del límbico, ¿vale? Ese es el punto que quiero que entendáis. Y esos son grados, reptiliano, límbico. Y ahora vamos al córtex cerebral, al cerebro racional, a la conciencia en sí, vamos a todo eso. Ese es el tercer grado. Cuando algo ha conseguido pasar el filtro reptiliano, el filtro límbico, y se va al córtex o al cerebro consciente, a la razón y demás. ¿Qué significa? Que esa parte del cerebro, que es la que hay que trabajar más, porque esa parte del cerebro aumenta, desarrollamos, abrimos la mente, en tanto la trabajamos. En tanto, primero no reaccionamos directamente, luego no reaccionamos a nivel emocional y luego entendemos o intentamos entender o intentamos observar lo que sucede en ese nivel límbico y luego reptiliano, claro que sí. Entonces ahí nace la pregunta, ahí nace ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi reacción primeriza antes de que la reacción se manifieste en la realidad es esta? ¿No? Si hablábamos del concepto de la belleza, ¿por qué me molesta que esa persona vaya guapa? Más guapa que yo, menos guapa que yo. Ese traje me gusta o no me gusta. Ese maquillaje me gusta o no me gusta, etcétera. Plátano. ¿Vale? Entonces, nuestro cerebro siempre se dice, utilizamos entre un 5 y un 10% del cerebro. Eso es, primero es mentira, no es así, o tendríamos que definir para qué se está usando el cerebro, y luego puede aumentar en tanto lo desarrollemos. O sea, yo os puedo decir honestamente que mi cerebro ahora y el de hace 15 años, o el de hace 10, que ya era adulto, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, mi capacidad cerebral hoy en día, la capacidad que tengo para comprender las cosas, para ordenarlas y para entender su profundidad, es que le da 1000 patadas, ¿vale? Eso es desarrollo mental. Le doy otro, ¿vale? Que me apetece. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar la mente. La mente es un músculo, al final, el cerebro es un músculo, ¿vale? Y la mente es lo que está dentro de ese músculo. Es decir, el cerebro como tal es el músculo, es el órgano. Es aquello que yo puedo coger. Yo puedo coger el cerebro de un cadáver, pero no puedo coger la mente de un cadáver, ¿vale? Porque la mente es la forma energética de ese cerebro. Entonces, como no me quiero tampoco alargar mucho, nosotros tenemos que practicar constantemente la observación de todas las respuestas que tenemos en nuestro cerebro, tanto reptiliano como límbico, como más adelante consciencial, claro que sí. De manera que entendamos por qué suceden las cosas. Si eso lo hiciéramos constantemente, que eso es el desarrollo en consciencia o el desarrollo de la sabiduría en sí, del conocimiento, de la experimentación, del dominio sobre nosotros mismos, porque eso nos permite controlarnos a nosotros mismos, ¿vale? Si eso lo lleváramos a cabo constantemente, entrenaríamos en ese sentido, así como entrenamos un músculo y ese músculo está fuerte y esa fuerza nos permite levantar un peso, ¿no? Si no entrenamos el músculo, no es solo que no podamos levantar ese peso, sino que nos da pereza o de alguna manera no estamos preparados para hacerlo, ¿no? Y eso es como que nos hace que todo sea más difícil. Pues a nivel cerebral es igual. Como no estamos entrenados para observar constantemente todo eso y utilizar el cerebro,
Pues claro, esto puede dar pereza ahora, con 45 años, ponerse a pensar en por qué hago las cosas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no nos han educado o no nos han guiado para eso. Entonces no estamos entrenados, entonces habría que empezar a entrenar. ¿Y cuándo empezaría a entrenar a alguien en esa dirección consciente? Cuando sufre mucho. Cuando una persona sufre mucho y dice, bueno, me sale a cuenta empezar a entrenar por aquí, porque si no es que constantemente lo estoy pasando mal, porque no sé qué me pasa en la cabeza, no sé qué sucede, la vida me hace sufrir muchísimo, y para vivir así, pues prefiero invertir mi energía en esa dirección, porque a lo mejor hay una solución ahí. Ese sería el punto, pero claro, si no sucede eso, si la persona vive en la zona de confort, acomodada, a niveles más bajos, y no ve la motivación, o no ve para qué le va a servir pensar, reflexionar, pues entonces no lo va a hacer, ¿no? Entonces, si yo consigo que mucha población esté en ese nivel, no piensa, no reflexiona, no es sabia. Por lo tanto, hace cosas que no sabe ni por qué hace, y entonces yo la puedo controlar. Entonces, miro el tiempo un poco para saber un poco dónde estamos. Entonces, aquí también os digo que yo subo muchísimos vídeos en Instagram y en Facebook, por si en YouTube no me seguís por ahí o lo que sea, que complementan esta información. Por ejemplo, subí uno ayer que era muy complementario con todo esto. Por lo tanto, os invito a seguir porque son necesarios para irnos comprendiendo. Entonces, si yo a los niños los guío en la dirección que os estoy contando, si yo hago que los niños, en vez de actuar de primeras o de segundas, reflexionen y empiecen a actuar de terceras, o observando, y ahora voy con el triángulo, observando lo que está pasando, esos niños van a desarrollar una capacidad consciente, van a desarrollar una capacidad para reflexionar sobre las cosas. Que reflexionar al final no es otra cosa que observar lo que refleja la mente, ¿no? Reflexionar es eso, cuando la mente actúa, refleja esa actuación en nosotros mismos, entonces nos observamos a través de esa actuación, que ya puede ser un pensamiento, una acción, un comportamiento, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, si esos niños fueran desarrollados precisamente para ese cuestionamiento, esos niños en la adultez tendrían la capacidad de reflexionar sobre todo lo que sucede tanto en ellos mismos como en el exterior. Por lo tanto, no serían manipulables o no serían influenciables, porque entenderían constantemente, cada uno en su grado, pero más que ahora, lo que está pasando. Entonces tampoco desarrollarían un ego, que un ego al final es la defensa, en la personalidad que se crea para combatir la ilusión de amenaza que supone la realidad. Yo me creo un ego cuando no soy capaz de procesar lo que está pasando en el mundo o en mí mismo, y entonces tomo una postura mental que me proteja o que me haga sentir identificado o que me permita agarrarme o aferrarme a un comportamiento cuando no sé lo que tengo que hacer. Es decir, cuando no sé lo que tengo que hacer, si respondo con el ego, respondo con una reacción de la personalidad. Sin embargo, si no tengo ego o no dejo que ese ego aumente tanto y lo llevo a la reflexión, no respondo con reacción, sino con reflexión, con pensamiento. ¿Lo entendéis la diferencia? Entonces, ¿por qué una persona tiene mucho ego en la adultez? Porque precisamente en vez de utilizar la mente, en este caso el córtex, para reflexionar, ha dejado que todo se quede en el subconsciente porque no ha utilizado eso, y entonces en vez de responder ante algo con una reflexión, responde con una reacción. Responde a nivel de supervivencia y no de vivencia en sí, y no de vivir, y no de observar. Supongo que esto se entiende, ¿no? Entonces, vamos por ahí, ¿no? Niños, cuando vamos a interpretarlo un poco en todas las realidades, los niños. Claro, los niños son, fíjate que son naturalmente, fluyen naturalmente, son energía viva, fluyen naturalmente. El problema es que el sistema necesita que sean peones de ese mismo sistema. Si lo entendéis, el sistema en sí, que es al final la maquinaria que nos engrasa a nivel de sociedad, a nivel cultura, a nivel económico, a nivel de posición, ¿no? ¿Qué posición tiene cada persona? El sistema necesita que esos niños entren en su juego. ¿Y cómo lo hacen? A través precisamente de esa cultura, ¿vale? A través precisamente de los mecanismos que luego le permitirán a ese niño, a ese ser recién llegado, interactuar en sí mismo con ese sistema. Entonces aquí, y yo, porque ya me ha pasado y no quiero que sea así, voy a hablar de padre, voy a hablar de paternidad y maternidad y todo esto, pero yo no quiero que se tome o que lo tomen así los padres en sí, porque habrá padres que esto que estoy explicando lo entienden, entonces ellos ya guían a su hijo en otra dirección. Entonces voy a hacerlo desde la interpretación tradicional de la paternidad y de la maternidad y lo vais a entender. Por lo tanto, distinguid o discernid
entre lo que es ser padre irracionalmente y lo que es ser padre racionalmente o conscientemente. Porque al final ser padre es tener hijos. Entonces tener hijos no significa que tú dejes de ser lo que eres, ¿vale? No significa o no tiene por qué significar eso. Tú puedes tener hijos, seguir siendo el ser humano maravilloso, grandioso, consciente que eres, y a través de esa conciencia guiar a tu hijo. Pero ser padre también puede significar creerte que tienes que actuar como padre. Y entonces empiezas a actuar como yo ahora voy a definir. Y es súper importante. ¿Por qué? Porque en esta cultura esos padres tradicionales no crían o no tienen la interpretación de engendrar a sus hijos. Lo que hacen es utilizar a sus hijos como apoyos para darle sentido a su vida. Como no han encontrado ellos mismos el sentido en su vida en otras acciones, en otros comportamientos, en otras proyecciones de su ser, lo que hacen es tener hijos. Entonces, por eso sucede mucho que una pareja que no es consciente diga, ¿y ahora qué toca? Pues vamos a casarnos, ¿no? Vamos a casarnos. Y eso es como un comportamiento de la cultura, no es del córtex cerebral, no es de la reflexión, no nace de ahí. Voy a frenar un poco. ¿Lo entendéis? Porque si naciera de ahí diría, vale, pero ¿para qué me caso? Vale, nos casamos para estar más juntos que ahora. ¿Pero para qué necesitamos estar más juntos que ahora? No, porque eso a nivel legal, si os fijáis, la dirección es siempre hacia el sistema. O me caso porque la cultura del sistema es la que sigo, o me caso porque me beneficia a nivel económico en el sistema, o me caso porque a nivel legal es más productivo por si uno de los dos muere, siempre en dirección al sistema. ¿Os fijáis? Entonces el que se casa sin ser consciente de por qué se está casando, en realidad es un obediente del sistema, está siguiendo las directrices del sistema de una manera inconsciente, porque al mismo sistema le interesa que te cases, por lo que ahora seguiremos explicando. Entonces, venga, va, corto aquí, que acabo de ver 3 minutos, corto aquí y sigo, pero vosotros no lo vais a notar, prácticamente. Vale, seguimos. Entonces, como decía, esos padres se casan inconscientemente. Están favoreciendo la maquinaria de ese sistema consciente e inconscientemente, normalmente inconscientemente. Y el siguiente paso es tener hijos. ¿Por qué? Porque como no sé qué hacer con mi energía, como no reflexiono y no evoluciono, y esto lo explico muy bien en el vídeo de quiero del corazón en Instagram, como no me dejo llevar por el corazón porque tengo tanta marrullería en la mente que no sé, y ahora seguiremos con eso, pues entonces voy viendo cómo tengo que actuar y actúo como veo en la sociedad. Entonces tengo un hijo. ¿Por qué? Porque si no tuviera ese hijo, mi vida parece que no tiene sentido. Como no le he sabido dar sentido a mi vida porque no estoy experimentando, sino que estoy cumpliendo con lo que me dicen que es correcto o no es correcto a nivel sistema, ¿vale? Tengo un hijo. Y entonces, ¿cómo trato a ese hijo? Pues como una experiencia en sí en cuanto a lo que a mí me aporta. Pues le compro ropa al niño, como me compraría ropa a mí, pues el niño me da la excusa para que le compre ropa. Le compro ropa, le enseño cosas que yo a lo mejor no querría aprender de otros, pero como es mucho más fácil enseñar que aprender, ¿vale? O creerse que puedes enseñar antes que aprender en sí, porque lo que tendríamos que hacer todos los observadores conscientes es observar, escuchar, atender, aprender. Como eso no lo he hecho a lo largo de mi vida, pues me creo que tengo que enseñar, y lo más fácil es coger un niño y tenerlo delante mío y decir, bueno, le enseño porque soy su madre o su padre, ¿no? ¿Entendéis eso? Entonces, le compro ropa como le compraría a mí, el cochecito, el carrito, le pongo nombre, ¿no? Y es como un muñequito, ¿no? Un muñequito que yo, pues, mira, un muñequito, tengo un muñequito. Y encima, culturalmente, ¡ay, qué bonito el muñequito! ¡Ay, el muñequito ya camina! ¡Ay, que ya ha dicho papá! ¡Ay, que ya ha dicho mamá! ¡Ay, que, yo qué sé, mira cómo se ríe! ¡Ay, déjamelo coger! Y es esa cultura del muñequito, esa cultura de aquello que podemos manosear a nuestro antojo porque creemos que es una posesión nuestra y que podemos moverlo como un florero y creemos que además que eso es positivo y demás. Un momento, ¿veis el rayito, no? Pues un momento, ¿vale? Ahora sí, vamos allá. Entonces, esa es la cultura de la sociedad. Esa es, ¿vale? Yo creo que todos sois conscientes. ¿Qué pasa con todo eso? Que como la persona que ha tenido el hijo, porque en este sistema cultural funcionamos por familias, y ya tenéis vídeos hablando de eso, las familias se dividen entre sí y funcionan compitiendo entre ellas, aunque no sean conscientes. Siempre explico el mismo ejemplo. Si hay 15 familias y hay 10 sillas, ¿vale? Vamos a imaginar familia por silla. Esas familias no se van a unir, las personas que forman esas familias no se van a unir entre ellas para o utilizar las 10 sillas
para todos o para quedar 5 sillas más. Las 15 familias van a competir por esas 10 sillas. Y aunque parezca a priori que no, compiten porque creen que las personas que conforman esas familias a nivel subconsciente son más importantes que cualquier persona del mundo. Es más importante mi madre que esa persona, es más importante mi primo que esa persona. Por mucho que a lo mejor con mi primo me lleve fatal y que con esa persona me lleve genial. Pero ya por el hecho de ser primo, tiene una posición de preferencia en nuestra interpretación mental. Por lo tanto, la familia es otro concepto cultural que le interesa al sistema. Entonces vamos a seguir con ese recorrido. Los niños, ¿qué pasa? Que los niños fluirían. O sea, los niños de base fluirían y se dejarían llevar. Entonces el niño, pues como se puede poner a dibujar, se puede poner a jugar a fútbol, o se puede poner a hacer, yo qué sé, castillos de arena, o se puede poner a lo que sea, ¿vale? Los niños fluyen. Si os fijáis, los niños no tienen ningún tipo de problema para interactuar entre ellos. Y no tendrían preferencia, si no se las pusiéramos nosotros, a nivel cultural, no preferirían a un primo que a una persona normal. Los niños interactúan y tienen muchísima facilidad, cosa que en personas poco desarrolladas a nivel consciencial no sucede. Porque ya se han envenenado, porque ya las han programado. ¿Cómo las han programado? Con un montón de conceptos. Y entonces, si no lo conozco del trabajo, si no lo conozco por un amigo, o si no lo conozco por alguien de mi familia, es muy raro que me atreva a hablar porque sí con alguien que no conozco de nada, con un desconocido. Y marco esa pauta, conocido y desconocido. Lo conocido es favorable y lo desconocido no te fíes. Y es esa pauta, ¿vale? A partir de ahí, el niño, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Pues los padres, como no han calculado, en este caso, repito, ese tipo de paternidad, ¿eh? Es muy importante entender esto. Porque tener hijos es maravilloso, pero es que es el papel, es que se creen un papel que es mentira, pero se lo creen y lo ejecutan como si suplantara su identidad, ¿no? Soy madre y suplanta mi identidad, me olvido de lo que yo soy para ser para otra persona y no. Lo que tienes que es seguir siendo tú y aun con esa persona, siendo tú, guiarla. Esa es la diferencia. Entonces, claro, como no han calculado, lo llevo a la escuela porque tengo que trabajar. Entonces, en la escuela, ¿qué sucede? Que esos niños no desarrollan esa conciencia. Lo que hacen es recibir una programación en cuanto, siempre lo explicamos, naturales, matemáticas, sociales, castellano, inglés, todas las asignaturas que quieras. Pero ninguna es hacia la reflexión, hacia el desarrollo de esa conciencia. Todas son hacia meterle conceptos en subconsciente. Tanto a nivel límbico como a nivel reptiliano, pero es meterle subconsciente. Y que la inteligencia, en este caso, que no tiene nada que ver con la consciencia en sí, porque la inteligencia es la capacidad para procesar información, no para reflexionar sobre esa información, no para entender para qué sirve. Yo puedo ser muy inteligente, pero a la vez muy ignorante, en el sentido de que estoy como Einstein, ¿no? Einstein, una mente brillante, ¿no? Un ser inteligente que ha pasado la historia por eso. Sin embargo, utiliza su inteligencia para crear la bomba atómica. Entonces, ¿qué conciencia tiene Einstein? ¿De qué sirve esa inteligencia si estás creando la bomba atómica que va a destruir a quien la posea, va a poder decidir a quién destruye? Entonces, date cuenta que una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría o la conciencia. Y la sabiduría y la conciencia sirve para decir, vale, ¿para qué estoy colocando mi inteligencia ahí? ¿La estoy colocando para mi propio beneficio? ¿Para el beneficio de otros? ¿Y cuál es realmente mi propio beneficio? Y así seguirían las preguntas. Esto es la madriguera de conejo, amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños pues se van a la escuela y claro, que reciben programación, pero es que a todos los niveles. O sea, no a nivel solo de asignaturas, a nivel de comportamiento, cómo te tienes que comportar. Ahora mismo, ¿no? Este vídeo se está haciendo en un momento en el que los niños, además de todo eso, mascarilla, distancia de seguridad, no te acerques, no toques, PCR, es una locura, ¿vale? Es una locura. Entonces, el niño, que todavía no ha desarrollado capacidades conscienciales, lo que sucede es que precisamente le imbuyen más hacia esa dirección. Lejos de hacerle cuestionarse las cosas, todavía es más ignorante al respecto, porque todavía le meten más cantidad en el saco subconsciente. Y encima los padres, en este caso ese tipo de padres, colaboran con esto, colaboran en el sentido de que les dicen que tienen que hacer eso. Por lo tanto, es imposible, o es algo prácticamente milagroso, que un niño llegue a la adultez con una capacidad reflexiva realmente potente que permita hacerle entender lo que está pasando. Es muy difícil, porque es que le están todo el rato llevando que su energía y su comportamiento, en vez de ir hacia la reflexión, vaya hacia la reacción, hacia la inteligencia y la reacción. Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Entonces, niño, escuela, siempre he hablado de esto, he hablado muchas veces, ¿vale? Seguimos creciendo y esos niños se mezclan con los adultos que ya venían de eso, o de una cultura similar, o de una época en la que al no tener tanta información, o al tener una religión más férrea, o al tener otros comportamientos más férreos, tampoco pudieron desarrollar. Entonces, es una amalgama de cosas que evidentemente para desarrollarlas en sí, pues primero que no se puede y segundo que me llevaría horas. Y como creo que es importante también que no me alargue mucho, pues ya la entendéis, ¿no? Todas las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que como no desarrollamos eso, el sistema, y ahora voy ya con las élites y todo lo demás, el sistema, ¿qué hace? Que precisamente el sistema en sí funciona como un bucle, funciona como un laberinto, en el sentido de que para triunfar en el sistema me tengo que aprovechar, porque es la dirección en la que me llevan, y ahora lo veréis, esto es el marketing, amigos, me tengo que aprovechar de las fallas de conciencia de los otros seres humanos. ¿Vale? Yo monto una tienda pequeñita, ¿vale? Un comercio, ¿vale? Esto en cualquier negocio prácticamente, pero un comercio, ¿no? Si monto un comercio pequeñito, ¿vale? Yo funcionaré en tanto lo que estoy vendiendo sirva para la población y sirva a un precio competitivo en este sistema y sirva con unas facilidades competitivas en este sistema. Es decir, una tienda que venda videojuegos, comparándose con Amazon hoy en día, por ejemplo, esa tienda no puede competir ni a nivel de precio ni a nivel de facilidad con Amazon, porque Amazon te lo lleva a tu casa y te lo vende más barato. Con lo cual, ¿cómo puede competir esa tienda? Esa tienda está abocada al fracaso. Entonces, ¿cómo se convierte esa tienda en Amazon? Pues yendo al subconsciente de la gente. ¿Y cómo lo hace? Primero, a través del marketing, es decir, cuando esa empresa crece, para conseguir que funcione, lo que tengo que hacer es intentar venderle, además del producto que le estoy vendiendo, que ese producto signifique algo más y que ese algo más conecte con esos conceptos que ya le hemos metido como sociedad en la cabeza de esas personas. Si hablábamos de belleza al principio, si yo, además de venderte este producto, yo qué sé, en este sentido, una camiseta, si además de venderte la camiseta, te vendo que el mensaje que pone en la camiseta, yo qué sé, es viva los padres, ¿no? Por ir al hilo de ese concepto, y a la vez esa camiseta la vendes a través de un anuncio que sale una estrella de rock, ¿vale? Entonces esa camiseta ya no significa solo una camiseta que te cubre el cuerpo y ya está. Que es lo que vería alguien que reflexiona. Alguien que reflexiona y dice, bueno, yo necesito una camiseta porque tengo frío, me cojo una camiseta y me la pongo. Y si me pongo esta camiseta entiendo qué es lo que buscan con ese mensaje, con ese marketing y como esa empresa. Y entonces lo que buscan es precisamente quitarle el dinero a los demás. Es una competencia total entre gente o personas que se van quitando el dinero mutuamente. Y aquí es el arte del marketing es el arte de competir en eso, el arte de quitarle el dinero a los demás. Plátano, ¡buah, intensidad! Venga, vamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa empresa, por ejemplo, pequeñita, ese comercio, no es capaz de vender eso, va a morir. La tendencia es que muera. Porque la competencia del sistema en sí, no hace falta que sean las élites, no hace falta que me vaya a los magnates, en este caso. A lo que crece una empresa, crece en relación a eso, en conseguir que tú le compres a ellos en detrimento de a otros porque te están vendiendo otra cosa. Y ahí está el marketing. Entonces eso va creciendo hasta el punto que ese marketing se convierte en una multinacional, o esa empresa se convierte en una multinacional, como en este caso Amazon, que tiene tanto poder económico que además de hacer marketing, puede estudiar psicológicamente las mentes de sus clientes y potenciales clientes. De manera que sabe exactamente hacia dónde tiene que ir para vender más. Ya no es un tema del marketing en sí, de lo que te está intentando vender. Es un tema de si te lo ponen un anuncio aquí o aquí. Es un tema de si te lo... si genera a lo mejor una relación con una empresa, por ejemplo, de comida, ¿vale? De comida, entonces Amazon te lleva la comida a casa. Entonces tú, como quieres la comida fácil, también optas por Amazon para que te lleve la comida a casa. Entonces tú vas comiéndote territorios. Ese monstruo que es Amazon, que es de una empresa pequeña a una empresa inmensa, lo que hace es decir, vale, hemos llegado a este punto vendiendo estas cosas así, pero si queremos seguir creciendo, porque esta es la maquinaria del sistema, y esto es lo que en definitiva la gente inconsciente desea, ¿no? Todo inconsciente desea ser rico, tener éxito en el sistema, ser rico en el sistema, tener éxito en el sistema, ser popular en el sistema y todo lo que eso representa. ¿Por qué? Porque como he desarrollado un ego, ese ego
no me puedo deshacer de ese ego. Entonces lo que busco es que ese ego signifique en el sistema lo mejor posible. Y como yo no puedo crecer a nivel consciencial porque no estoy creciendo, porque no he desarrollado esa parte, el juego es dónde coloco mi ego. A ver si lo puedo colocar junto a Messi en una foto. A ver si lo puedo colocar en el primer puesto o en el primer premio de la lotería de Navidad. A ver si lo puedo colocar junto a esta empresa que además significa éxito en el sistema. Y es todo el rato eso. Es súper fácil, es todo el rato eso. Porque es que es así de simple. Cuando no desarrolla la conciencia, pasa eso. Y toda esa gente es infeliz, y es infeliz per se, porque en ningún momento está conectando con lo que es. En ningún momento está conectando con lo que profundamente quiere vivir o no quiere vivir, con el corazón en sí, con lo que siente en sí. Porque todo está aquí, y todo sucede aquí. Y entonces por eso también nos enganchamos tanto a las redes sociales, porque las redes sociales es la actualización de tu ego. Es más seguidores, tu ego mejor colocado. Menos seguidores, tu ego peor colocado. Me comenta gente, mi ego mejor colocado. Me comenta menos gente, mi ego peor colocado. Y así sucesivamente. Y es una guerra para aparentar lo que soy en cuanto al ego, para ver si mi ego lo puedo colocar de una forma, en ese sentido, marketing, para que la gente me lo compre. Entonces me convierto en una mercancía del sistema. O sea, lejos de ser un ser humano, lejos de ser un ser vivo, lejos de ser una persona o un ser que razona, reflexiona, es consciente y piensa, me transformo en precisamente una especie de prostituta del sistema que lo acepta. Es decir, soy prostituto y lo acepto porque no entiendo otro juego, no entiendo otra vida que no sea la de prostituirme bajo estas herramientas, de manera que la realidad en sí me lleve en el camino que deseo. ¿Os dais cuenta? Es muy sencillo. Entonces, fíjate que todo el sistema va en esa dirección, todo el sistema. Si tú ya no piensas así, si tú ya no actúas así, te estás saliendo del sistema. Y es así, es naturalmente así. Pero a salirte del sistema te lleva una mente, una conciencia alta. Si tú no tienes esa conciencia alta, pues claro, evidentemente es que es muy difícil salir. Porque todo lo que te rodea va en esa dirección. Va en una dirección en la que tú ocupas en toda esa amalgama de energías una posición en cuanto a tu ego. Cuando tu ego desaparece, se desvanece o actúas de una forma consciente, la gente no te ubica, la gente no te identifica, no saben quién eres, en qué te has convertido, pero por qué has cambiado, tal. ¿Por qué no te identifican? Porque como ellos solo se pueden identificar a través de ese ego, y solo pueden identificar por lo tanto a los demás a través de un ego, no pueden identificarte a ti. Entonces, claro, tú te sientes extraño, y ellos también, pero ellos como funcionan todos así, pues se alimentan entre ellos. Pero tú no, entonces tú tienes que adaptarte a esas circunstancias. 4 minutos, pues chapo aquí, haremos uno más y creo que ya estamos con eso, ¿vale? Creo que es muy interesante, ¿no? Creo que no os podéis quejar, ¿eh? Hasta ahora. Entonces, chicos, vamos con la última parte, ¿vale? Y último trozo de plátano también. Vamos allá. Entonces, como decía, todo el sistema, perdonad por lo de la boca con el plátano, pero ya sabéis, bueno, en el fondo creo que os da igual. Si no es que estáis prejuzgándome, o juzgándome, o etiquetándome. Todo el sistema funciona con esa dirección, con esa tendencia. Entonces, a nivel Amazon ya estamos hablando que Amazon tiene la capacidad o el poder económico, porque en el sistema todo funciona a nivel económico, de predecir lo que van a pensar o lo que van a poder comprar sus clientes o sus potenciales clientes. Amazon al final, o Zara, o Inditex, o Facebook, o yo qué sé, la que tú quieras en realidad, es algo que ha nacido de este sistema. Por lo tanto, ¿quién crea o qué crea el sistema? Y ahí es cuando entramos a las élites. Las élites, cuando hablamos de élites, son aquellos entes, aquellos seres, aquellas personas que tenían ya de base poder per se a nivel económico y a nivel de tierras y a nivel estructural en ese mismo sistema. Y lo que han hecho es, cuando hablamos de conspirar, lo que han hecho es poner ese dinero, poner esa economía en la dirección que les interesaba para que la humanidad vaya en esa tendencia, ¿vale? Ese es el punto, eso es lo que hay que entender. Todo funciona así y parece que sea un complot, pero no es un complot, es un resultado, o el resultado de una serie de comportamientos que por un lado han querido que sean así y por el otro la humanidad en sí ha aceptado. ¿Por qué? Por su debilidad, por su falta de evolución, porque no ha habido líderes, porque no ha habido realmente un reflejo social o cultural de algo distinto a lo que están proyectando. Entonces el mismo comportamiento de miedo, de incertidumbre, de incapacidad de afrontar la realidad sin ese confort que hablábamos antes, hace que todos los humanos terminen derivando en esos egos. Entonces son muy predecibles. En este caso yo, por ejemplo, ¿por qué sé todo esto? Porque precisamente yo soy de esos que ha desarrollado la consciencia a niveles cósmicos.
Entonces yo vivo, yo me dejo llevar, yo disfruto, yo soy feliz. Y comprendo todo esto, ¿por qué? Por eso. Porque no ha cesado en mi empeño de entender todo esto. Y ahí está el punto. ¿Cómo nos controlan? Pues precisamente a través de todo esto. Persona que no reflexiona sobre lo que hace es persona que está en el saco de lo que ellos proponen, de lo que ellos promueven. Y entonces este es el punto que lo unifica todo. Ahora ya esto ya está creado. La tecnología está creado. Tú solo tienes que crear escenarios. Por ejemplo, este año la pandemia, ¿no? Tú creas un escenario. Tú sabes cómo va a reaccionar la gente ego ante ese escenario. Y entonces, en este caso, mueves a los políticos o mueves a las empresas necesarias para que todo vaya en una dirección. Si os fijáis, al final, quiero decir, a nivel de Amazon o a nivel de General Motors o a nivel de, yo qué sé, del banco suizo fulanito o de, yo qué sé, o de BlackRock, por ejemplo, a estos niveles macro, ahí los enlaces son personas, quiero decir, no son mucha cantidad de personas. Son pocas personas que tienen el poder, entonces tú se reúnen 10 de estos peces gordos, como rollo Club Bilderberg, y entre ellos pueden decir, mira, a los 10 nos interesa esto, vamos a llevarlo en esta dirección. Y tú piensas que están ¿cómo va a ser posible que estén conspirando tal? Pero es que son 10 personas. Es como si tú en una reunión con tu familia dices, mira, pues para el año que viene vamos a ir de vacaciones aquí. Porque ganamos todos, porque así si somos 10 es más barato y tal. Y todos decimos, vale, pues sí. Pues es que es lo mismo. Si es que no hace falta volverse loco, si es que es muy simple entender. Lo que es fascinante, bueno, no es fascinante porque si entiendes todo lo que he dicho antes, entiendes que la gente con esa mentalidad egoica, egocéntrica o que no ha promovido su propia reflexión no lo puede entender. Claro que no lo puede entender, porque es que no se entiende ni a sí misma. Entonces, claro, estamos intentando, o hay gente que intenta despertar a gente que es que no puede. Primero tiene que darse cuenta, o sea, para despertar tendrá que darse cuenta. Si no se da cuenta, pues es que es muy difícil. Entonces, con este vídeo, con todo lo que he expresado, creo que ya o se entiende directamente o se puede deducir precisamente lo que están haciendo. Y ahora mismo, a este nivel, es simplemente realizar movimientos, es simplemente realizar tendencias, ¿no? Pongo una mascarilla, calculo que la población va a responder así, veo cómo responde la población, saco resultados, conclusiones y ya tengo información para el siguiente paso. Y es muy simple. Para entender todo esto, evidentemente, tienes que tener la capacidad consciente para entenderlo. Entender la relación que existe entre las mascarillas, entre la vacuna, entre la tecnología, ¿no? La tecnología de telefonía en este caso, entre las redes sociales, entre la política. Entonces, si tú lo unes todo a través de la consciencia, que precisamente es la que es capaz de unir todo eso, te das cuenta de que, vale, esto puede ser casualidad, esto también, pero estas 10 cosas a la vez no pueden serlo. Como estas 10 cosas no pueden serlo, empiezo a cuestionarme las cosas. Y cuando cuestiono el trasfondo de las cosas, me doy cuenta de que efectivamente no eran casualidad, no son casualidad. Y a partir de ahí desarrollo. ¿Se entiende? Ese es el punto. Entonces, bueno, por acabar, eso es lo que hace el sistema o las élites o aquellos que tienen el poder en el sistema para intentar controlarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar esto? ¿Vale? Muy sencillo. En vez, o sea, nuestra energía, nosotros tenemos una energía. Nosotros tenemos que tener la capacidad y desarrollarla de gestionar esa energía. Si yo, por ejemplo, ¿vale? A mí me mosquean estas élites a través de la televisión, me mosquean. Y yo me voy al Twitter a cagarme en la televisión, a cagarme en los políticos, a cagarme en lo que tú quieras. Pues entonces lo que está sucediendo es que estás haciendo exactamente lo que quieres, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú, en vez de utilizar tu energía para crear nuevas perspectivas que te permitan entender cómo actuar, la estás malogrando, la estás tirando a una red social porque te está saturando, o porque te está contrariando, o porque te está... ¿no? Te está... ¿Cómo se dice esto? Hay una expresión, ¿no? Te está generando rechazo, ¿no? Tú estás rechazando esa información que te están dando los medios y la expulsas, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, pierdes tu energía. ¿Y dónde se queda tu energía? En ese día, en ese momento en el que pusiste un tweet, en el que pusiste un mensaje, en el que hiciste un vídeo cagándote en la vida y en todo eso. Porque aunque ese vídeo que te cagas en la vida puede ser útil, o sea, porque lo puede ser, y puede verlo mucha gente que también se caga en la vida, y todos juntos os podéis cagar en la vida de todos, la solución nunca estará en cagarse en la vida o en otros. La solución está en comprender. La solución está en integrar, en hacerse las preguntas adecuadas. La solución nunca estará en eso, porque si en un momento dado esa persona, esa gente que se caga en la vida o que se caga en todo, tuviera poder, se seguiría cagando en también los demás. Siempre habría un punto en el que se cagaría en alguien o en que rechazaría a alguien. Entonces eso nunca nos lleva a crecer, eso nunca nos lleva a evolucionar. Y eso es precisamente lo que quieran, que existen gente obediente, gente desobediente que se caga en todo.
de manera que genero una guerra, una división entre ellos, y cuando genero esta división, ya no es una cuestión de qué soy, es una cuestión de en qué bando me coloco. Entonces, tanto si te colocas en un bando como si te colocas en el otro, a ellos les va perfecto, porque te pueden controlar. Aquí el punto, lo difícil, y lo que tenemos que intentar entre todos, es entender ambos bandos y estar fuera de los dos. Conseguir estar mentalmente al menos fuera de los dos. Darnos cuenta de todo esto y unificar. Unificar a gente que está en un bando y en el otro. Empezar a unificar y decir, vale, daos cuenta de que a ti te están engañando, con lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? A ti te están engañando así, tú te estás creyendo esto. Tú te estás creyendo esto otro. Entonces yo os quiero hacer ver a ambos ese punto, la izquierda a la derecha, ¿no? El Barça y el Madrid, el blanco y el negro, todo esto. Os hago ver que eso no es así, que no existen esos totalitarismos, que esa visión que tenéis, esa perspectiva, depende solo de vuestro orden mental, o de vuestras creencias mentales, o de vuestro concepto, y en muchos casos no dependen de esa conciencia, no están dependiendo de ese desarrollo. En un caso estás, o tus conceptos están en coherencia con lo que propone el sistema, porque te lo has comido desde pequeño, y en otro caso, tus conceptos están contra el sistema, porque desde pequeño te has comido la oposición o el perjuicio de ese sistema. Pero el punto no es quedarte ahí, el punto es crecer, comprender, observar y transmitir, como en este caso. Yo en este caso no voy ni contra unos ni contra otros, ni a favor de uno ni a favor de otros en sí. En sí, evidentemente soy anti este sistema, pero puedo comprender a ambos. Y ese es el punto, lo que me va a hacer crecer, lo que me va a hacer transmitir información de verdad útil es eso. Y el punto aquí, como digo, ¿cuál es la solución? Esa energía que tenemos, no desperdiciarla en precisamente lo que buscan que la desperdiciemos. No te gastes dinero en cosas absurdas. El dinero solo le das poder si lo usas. Entonces, en este momento, evidentemente, necesitaremos, entre comillas, la mayoría o mucho dinero para vivir, para comer, para lo que sea. Intenta utilizarlo solo para eso, para lo que es necesario. Para lo que no es necesario, no lo uses. Porque si no, estás alimentando la maquinaria del sistema. Y aunque el sistema, aunque tú dejes de consumir y hay mucha gente, mucho pequeño comercio que a lo mejor se arruine porque no consumes, en sí, si tú sabes gestionar eso, es favorable hacer eso a seguir alimentando en sí al sistema. O si te tienes que gastar el dinero, gástatelo en los pequeños comercios y no en los grandes. Y regúlalo, ese es el punto. Y el tema es, como digo, manejar toda esa energía. Ser capaz de decir, vale, están pretendiendo que yo invierta mi energía aquí y yo no voy a invertir mi energía aquí porque entiendo que quieren hacer eso conmigo y yo me tengo que preguntar dónde quiero invertirla yo. O dónde o en qué dirección veo yo mucho más eficiente en el sentido de la lógica de la humanidad invertir mi energía. Por ejemplo, yo invierto mucho mejor, o creo que es mucho más provechoso invertir mi energía en este vídeo que en ponerme una hora a cagarme por Twitter en todo. O sea, es así de simple. O en ponerme a discutir con alguien sobre si hay que llevar una mascarilla en la calle. Es que creo que no me lleva absolutamente nada. Solo estoy invirtiendo mi energía a un nivel en el que solo estoy hablando con una persona. Además, esa persona ni lo quiere ver ni lo va a ver. Y además, según cómo, hasta la voy a reforzar en su diferencia respecto a mí. Entonces, ¿de qué me sirve? De nada. Por lo tanto, el tema aquí es la información en la cabeza, en la conciencia. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que el primer paso no está en señalar o en quejarnos hacia lo que no funciona, entre comillas. El primer paso siempre está hacia observarnos a nosotros mismos, hacia hacer ese camino de la mente, en el que pasamos del reptiliano al límbico y del límbico al consciente, y desarrollamos el consciente. Por terminar, y muy interesante, ya sabéis lo de la pirámide. Todos sabéis la pirámide típica, ¿no? Todos sabéis lo que es ilumina. Supongo que se puede decir. Si no, ya me habéis entendido, ¿vale? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la simbología? Nosotros somos esa pirámide. Si os fijáis, subconsciente es la base. El subconsciente es la base. Y nuestro consciente es la punta de la pirámide. Si nuestro consciente está muy bajo, ese consciente no puede observar la base de la pirámide, porque no tiene la altura necesaria para observarla. Esto es como intentar ver un cuadro a 2 centímetros del cuadro, a que si te pones a 2 centímetros del cuadro no ves el cuadro entero, solo ves una parte del cuadro. Entonces, esa es la mente que no es consciente. ¿Y por qué no es consciente? Porque no ve el cuadro, ¿vale? El tema aquí es que tú veas el cuadro, veas tu reflejo, reflexiones sobre él. Entonces, la pirámide en tu empoderamiento es que tú generes esa pirámide en ti, de manera que suba mucho la punta para que desde una punta cada vez más alta veas más claramente la base, que es tu subconsciente, y desde esa punta, que es tu poder,
tú vas diciendo, vale, esta parte de mi subconsciente no funciona como debería si quiero seguir evolucionando en conciencia, por lo tanto, voy a modificarla. Vale, este comportamiento se ha reflejado en mí de una manera que no me sienta bien, no me gusta, no conecto. Por lo tanto, ¿qué debería cambiar? Sin culpa, sin miedo, ¿qué debería cambiar? La próxima vez que me suceda algo similar, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo sentir? Y ese es el punto. Entonces, aumentamos nuestra pirámide es nuestra y está bajo nuestro control. La simbología entonces por esta gente es que están generando esa pirámide en nosotros, haciendo que nosotros seamos la base de esa pirámide y ellos son la punta, de manera que ellos nos controlan a nosotros. En tanto yo no genero mi pirámide, me creo la pirámide que me muestran, me creo la pirámide que me proponen. ¿Y qué sucede? Que entonces me veo o me acepto como la base de esa pirámide y los acepto a ellos como la punta de esa pirámide. Y esa punta de su pirámide sustituye a mi poder. De manera que si en mi pirámide la punta de arriba es mi poder, estoy cediendo mi poder a su poder y estoy permitiendo que me controlen, en vez de controlarme yo a mí mismo. Ese es el punto, esa es la simbología. Bueno, chicos, me he terminado el plátano, todo perfecto. Creo que el vídeo es súper interesante, reflexionad, darle vueltas a la información, darle vueltas a las cosas. Estoy explicando en poco tiempo algo que se aprende en toda una vida prácticamente. Por lo tanto, dadle tiempo, ¿vale? Dadle tiempo y probarlo, experimentarlo vosotros mismos, no os creáis nada. No os pretendo convencer, solo intento de corazón transmitiros la información. Y como digo, espero que este vídeo sea útil. Creo que es uno de los vídeos más importantes y lo más importante que he hecho. Así que disfrutarlo y nos vemos en próximas entregas. ¡Adiós!